En nuestro proyecto utilizaremos una varilla de cobre o de aluminio de 4 milímetros de diámetro o 3/16 con una longitud total de 59 centímetros. Cortaremos y vamos a medir en cada extremo 14.4 centímetros de largo, es decir, 5 pulgadas y 5 octavos en cada extremo. Marcamos bien. Luego vamos a buscar un tubo PVC de 3/4 de pulgada. En él, con el uso de una herramienta, vamos a formar donde hicimos la marca un semicírculo, no completo, para darle la forma que ha de tener nuestro elemento. Guíate de los pasos. El proceso que continúa consiste en buscar un tapón de 3/4 de pulgada. En él, en la parte lateral, vamos a realizar 2 agujeros del mismo diámetro de la varilla que estemos utilizando. Utilizaremos un cautín para preparar los agujeros y en él vamos a introducir nuestro elemento. Cuando introduzcamos los elementos, vamos a utilizar una barrena con un diámetro inferior al tubo que hemos utilizado, con la finalidad de perforar y poder sujetar los elementos por medio de tornillo. Aquí se realizará la conexión por medio de cable coaxial o un matching en nuestro proyecto. Fíjate y guíate de los pasos que iré detallando visualmente. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, para hacer la unión yo voy a utilizar un transformador de impedancia. Este transformador tú lo puedes sujetar directamente con remache o con tornillos. Yo voy a utilizar tornillos de esta forma. Lo introduzco desde atrás hacia adelante para sujetar cada elemento y por medio de una tuerca voy apretando hasta sujetarlo. De esta forma es más fácil el trabajo. Tenemos el trabajo ya casi listo. Vamos a buscar una TPVC de media pulgada, la cual evalué, y esta encaja perfectamente aquí, fíjate. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un recorte de tubo PVC de media pulgada eléctrico
Este tiene la pared más fina que el tubo normal. Cuando lo compara con otro tubo, fíjate, de media pulgada, este es de presión, tiene una pared más gruesa, entonces no permite que el transformador de impedancia ingrese. Este sí, observan, y ya esto sirve aquí de soporte para nosotros cruzar de esta forma. Mira qué fácil. Nuestro transformador de impedancia, ajustar bien y poder hacer la conexión del transformador fácilmente. Entonces voy con la clavija que tiene, observa, lo voy a colocar en las tuercas, la voy a apretar firme y ya este trabajo quedaría listo hasta acá. Ok, entonces sellamos de esta forma. Y prácticamente tenemos nuestra antena realizada, pero ahora vamos a aumentar la potencia de nuestra antena agregándole un juego de reflectores a nuestro proyecto. Ok, voy a buscar un pedazo de tubo PVC de media pulgada de presión. Voy a buscar este perfil tipo U de 10 milímetros por 12 milímetros. La idea es a una distancia de 12 centímetros. Vamos a marcar acá. 12 centímetros, aquí lo tenemos. Colocar esta pieza que cruce por este perfil. Para ello voy a ubicarlo de esta forma, fíjate, con la cara hacia adelante, hacia la parte más larga. Voy a trazar acá y del otro lado. Bien, fíjate, aquí está la U marcada. ¿Qué voy a hacer? Voy a calentar esta superficie bien para introducirla y que pueda cruzar de esa forma a través del tubo. Ok, amigos, observaron, la técnica funcionó excelentemente. Para mí quedó muy bien. Miren, alineado, aquí ya tenemos la base, sujeta al tubo PVC, la cual vamos a colocar de esta forma. Mira, qué sencillo. Y aquí nosotros vamos a cruzar una varilla de 31 centímetros de longitud cada una. Vamos a cruzar 3, porque la calculé para que quede con una en el centro y a 7 centímetros una separada de la otra. ¿Qué te parece este maravilloso proyecto que te está llevando tu canal JM Actualidades? Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Te vas a buscar 3 varillas de 4 milímetros y la vas a cortar a 31 centímetros de longitud cada una. Aquí nosotros vamos a colocar, como te comentaba, 3 varillas. Vamos a colocar una en el centro y vamos a colocar las demás separadas a 7 centímetros desde el centro. Ok, entonces vamos a perforar para cruzar las varillas que van a funcionar como reflector de nuestra antena. Bien, coloqué los elementos en los agujeros que realizamos. Acá en la parte de atrás
ubiqué silicón caliente, fíjate, para evitar que se desplacen. Lo ubiqué al centro y ya los reflectores quedan de esa forma. El proceso que sigue es sencillo, es simplemente acoplar acá, mira. Acoplamos de esa manera y ya tenemos nuestra antena realizada. Fíjate qué potente antena hemos realizado aquí en tu canal JM Actualidades. La distancia que debe de quedar ese reflector del punto focal acá, fíjate, 18 centímetros tenemos. Desde este punto hasta aquí 18. Y si medimos hasta aquí, tenemos 27 centímetros. De esta forma hemos realizado una poderosa antena para nuestra TV. Con ella vamos a captar todos los canales disponibles que se encuentren en nuestro país o región. Una maravillosa antena que hemos construido aquí. Espero que te guíe de las instrucciones que te he dado. Para hacer la instalación, en esta parte sobrante que está acá, solamente debe de colocar un codo PVC de media pulgada. Fíjate, un codo PVC de media pulgada lo coloca aquí y ya está todo ready, listo. Lo alinea, que quede bien alineado. Coloca tu cable coaxial directamente. Aquí se conecta próximo al diplo. Fíjate, aquí está nuestro balón, un capucho que se le coloca aquí para evitar que si llueve penetre agua. Y está sellada. La antena por lo general la ubico de esa forma. Entonces solo queda ir para ver cómo se ven todos los canales con esta poderosa antena. Bien, amigos, entonces aquí tengo el cable coaxial que viene del techo. Vamos a hacer esta prueba de la antena rápida. Aquí está el televisor, vamos a encenderlo. Encendimos el televisor, aquí tengo el cable coaxial en la mano aún. Vamos a conectar cuando aparezca que no tenemos señal. Entonces nos colocamos aquí. Entonces observen esta antenita cómo está recesionando. Le invito a que la construyan. Es una antena fácil, como pueden ver, materiales caseros, práctico, y con ella sí se aumenta la potencia y la ganancia en nuestro televisor. Una imagen nítida y clara. Con esta poderosa antena que te he mostrado, cómo tú puedes hacerla aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal. Y nos vemos en un próximo video en vivo y directo aquí en tu canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo a través de la membresía y la supergracia, la cual están disponibles. Así nos ayuda a comprar esos materiales que viste que utilizamos en este proyecto. Pues nada, amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias.